Dicen que los sueños son el lenguaje con el que Dios susurra al alma. Y hubo un hombre, un joven hebreo llamado José, que se atrevió a creer en esos susurros. Un muchacho con un corazón puro, lleno de fe, que caminaba con la inocencia de quien sabe que Dios tiene un plan. José era el hijo amado de Jacob, y su padre le había dado una túnica de muchos colores, símbolo de favor, de elección, de amor. Pero ese amor desató la envidia, porque los corazones que no conocen la gracia muchas veces se ciegan por la comparación. Un día José contó sus sueños. Veía espigas que se inclinaban ante la suya, veía el sol, la luna y las estrellas postrándose ante él. Sueños que parecían imposibles, pero que nacían del corazón de Dios, y sus hermanos lo odiaron aún más. Lo tomaron, lo golpearon y lo arrojaron a un pozo vacío. Allí, en la oscuridad y el silencio, José escuchó el eco de su propio llanto. Imagina ese momento. El joven que soñaba con el cielo, ahora atrapado bajo tierra. Su túnica colorida, manchada de polvo y traición. Vendieron a José por 20 piezas de plata. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Porque siglos después, otro inocente sería vendido también por unas monedas, Jesús de Nazaret. La historia de José no es solo una historia de dolor, es un retrato profético del corazón del Salvador. José fue llevado a Egipto, lejos de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía. Y sin embargo, la Biblia dice algo poderoso. Y Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Esa frase lo cambia todo. No importaba dónde estaba, ni quién lo traicionó, ni cuánto perdió. Dios seguía con él. Aún como esclavo en casa de Potifar, José prosperaba, porque la presencia de Dios es más fuerte que cualquier cadena. Pero el enemigo no se detuvo. Falsas acusaciones lo llevaron a prisión. De la túnica al pozo, del pozo al palacio y del palacio a la celda. Todo parecía perdido. ¿Cuántas veces te has sentido así? Cuando haces lo correcto y todo sale mal. Cuando confías y te fallan. José también lo sintió. Pero allí, en la prisión, descubrió que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. José no dejó de servir, no dejó de soñar. No dejó de creer. Y un día, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, alguien recordó a aquel joven olvidado. El mismo José que había sido traicionado, vendido y encarcelado, fue llamado a presentarse ante el rey de Egipto. ¡Qué escena tan poderosa! Un hombre marcado por la injusticia pero lleno del Espíritu de Dios, se pone de pie ante el trono más alto de la tierra. Y en ese momento todo cambia. En un solo día, José pasó de la prisión al palacio, de ser un preso sin nombre, a ser el gobernador del reino más poderoso. Porque cuando Dios decide levantarte, nada ni nadie puede detenerlo. El faraón lo vistió con lino fino, le dio un anillo y lo puso sobre todo Egipto. José no solo interpretó sueños, comenzó a administrarlos. Y cuando llegó el hambre a la tierra, él tenía lo que todos necesitaban. Pan. Pan que dio vida. Pan que sostuvo naciones. Y aquí está la conexión divina. José fue el guardián del pan físico, pero Cristo, siglos después, sería el pan del cielo. Juan 6:35. El que alimenta el alma hambrienta, el que sacia el corazón vacío. José salvó a su pueblo del hambre temporal. Cristo vino a salvarnos del hambre eterna. Pero la historia no termina ahí. Un día, los mismos hermanos que lo traicionaron llegaron ante él, buscando comida sin reconocerlo. Y al verlos, José no sintió odio, sintió compasión, lloró. Porque el perdón de Dios siempre rompe el ciclo de la venganza. En medio de su llanto, José pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para dar vida a muchos. Génesis 50:20. ¿Te das cuenta? Esa es la historia del Evangelio en una sola línea. Lo que el enemigo pensó para destrucción, Dios lo usó para redención. Así como José fue traicionado y luego exaltado, Cristo fue crucificado y luego resucitó. Así como José fue rechazado por sus hermanos, Jesús fue rechazado por los suyos. Así como José fue levantado para dar pan, Cristo fue levantado para dar vida. José abrazó a sus hermanos y los perdonó. Cristo abrazó al mundo entero y lo perdonó desde la cruz. José no se vengó. Cristo no bajó de la cruz. Ambos vencieron el mal con el bien. Y cuando todo parecía perdido, el plan de Dios seguía avanzando. Porque en cada lágrima, en cada silencio, en cada paso de fe, Dios estaba construyendo algo eterno. José nos enseña que el dolor no es el final, que las pérdidas no definen tu destino,
y que la gracia de Dios es capaz de transformar el pozo más oscuro en una puerta hacia el propósito. Dios usó una túnica rota para vestir a un rey, usó una prisión para preparar un trono, usó una traición para cumplir su promesa. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. Así que si estás pasando por una etapa difícil, recuerda esto: Dios no te ha olvidado. Puede que no entiendas su plan, pero Él nunca ha dejado de escribir tu historia. El Dios que levantó a José sigue levantando a los que confían en Él. Cuando el mundo te encierra, Dios ya está preparando tu salida. Cuando el dolor te aplasta, Él está forjando tu propósito. Cuando todos te dan la espalda, su presencia sigue contigo. Y así como José, un día tú también mirarás atrás y dirás: ahora entiendo, Dios lo encaminó a bien. Porque en Cristo, el mayor de todos los José, toda traición termina en perdón, todo dolor en propósito y toda cruz en resurrección.